Hola, bienvenidos, bienvenidas un miércoles más a las sesiones de Headhunter Inmobiliario, donde ya sabéis que nos esforzamos mucho para traeros los mejores y las mejores ponentes para que puedan daros ideas, sugerencias, propuestas o incluso a veces simplemente recordaros cosas que sabíais pero que no aplicabais. Yo siempre digo, y no es mío lógicamente, que no importa lo que sabes, lo que importa es lo que haces con lo que sabes. Por eso tenemos gente que sabe para contárnoslo, pero con una sola intención, que lo pongáis en acción. Por eso la gente se ha registrado, y luego le pasaremos, como es lógico, tanto la grabación para que la pueda volver a ver o la vea si no ha sido capaz de verla en directo, y luego también un podcast para que si sabéis andar, a correr o hacer ejercicio o vais en el coche, pues aprovechéis también para refrescar ciertos conceptos. Hoy tengo el honor, el placer de presentaros primero a un maestro, porque por respeto primero es maestro, luego es amigo y luego una persona que, si investigáis un poquito, y seguro que muchos habéis arañado un poco en el tema de la historia de Néstor Braidot, ha sido un pionero en el mundo hispano principalmente de la neurociencia. Nos ha traído conceptos que para muchos en aquel momento eran como de Star Trek, de ciencia ficción. Pero él ha sido lo que nos ha inspirado a muchos a seguir investigando y aprendiendo, y lógicamente basándonos en todos sus estudios. Y creo que tener una persona, evidentemente de este nivel, nos va a dar sensación. Hola Susana, bienvenida. Nos va a Buenas, dar... es que voy Hola, en el coche. Ya te vemos. Para llegar a todos una perspectiva distinta de las cosas. Así que, por favor, Néstor, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Qué gusto. Muy bien, feliz, maestro, feliz de tenerte aquí, deseando darte un abrazo de nuevo y diciéndole a todo el mundo que son afortunados de tener la oportunidad de verte en directo, porque la gente paga mucho dinero por tu tiempo, pero te agradezco profundamente que por la amistad que nos une nos hayas dedicado un ratito, evidentemente, pues de ese maravilloso, de alguna forma, discurso que compartes con el planeta y que ha hecho que yo, no sé si alumno aventajado o no, pero te he seguido, te he perseguido, y decía antes de que entráramos que ibas a las librerías en Buenos Aires, a la sección donde estaban los libros de Néstor, y los cogía. Y como en esa librería que hay, que era antes un teatro, te puedes sentar a leer, pues reconozco que muchas veces antes de llevarme el libro me sentaba y lo leía. Digo, wow, qué lujo, ¿no? La verdad es que era una oportunidad única. Así que gracias de verdad por estar con nosotros. A ti por la invitación. Para nada, al contrario, sabes que esta es tu casa y que, evidentemente, cualquier tema que yo pueda hacer siempre a tu disposición. Como siempre, arrancamos con 5 preguntas rápidas y luego nos vamos a ceñir a tus 50 minutos para que a las 9 en punto puedas atender lo que tienes pendiente. Bien. La primera pregunta que quiero lanzarte, muy rápidamente. ¿Cómo defines el concepto de Quantum Sales y en qué se diferencia de las técnicas tradicionales de ventas? A ver, Quantum Sales incluye la física cuántica en el proceso de toma de decisiones y en la acción de conquista de clientes. ¿Qué significa poner física cuántica en esto? O neurocuántica, como le llamamos. Es decir, las neurociencias más la cuántica. Significa reinterpretar el funcionamiento del cerebro. Ya no es solamente lo que en la neurociencia en sus primeros años nos permitía entender cómo es el comportamiento, la conducta, incluso las aplicaciones a neuroventas, a neuromarketing, sino que ahora estamos en una dimensión nueva. La biología cuántica explica de mejor manera el funcionamiento del cerebro y con muchas más posibilidades. Esto significa entender que una conexión neuronal, que hasta ayer era una red neuronal que daba soporte a una toma de decisiones o a un comportamiento, hoy esa red neuronal produce vibraciones energéticas. Y esas vibraciones energéticas influyen en el interesado, en el vendedor, pero también influyen en el contexto. Se conecta con el entorno. En definitiva, conectas energéticamente con ese entorno. En tren de ser muy sencillo y breve, ese sería el concepto básico. Wow, empezamos bien, chicos, empezamos fuerte. ¿Eh? Esto que solo son las preguntas de calentamiento. ¿Cuáles son, Néstor, los principios clave de la neurociencia y la física cuántica que aplica el Quantum Sale para influir en las decisiones de compra? Bueno, ahí ya me he mencionado una, que es la activación en las vibraciones energéticas que permiten una mejor conexión con uno mismo, me refiero al interior de la persona y con los entornos. Luego hay conceptos que tal vez cuesta entenderlos desde los parámetros y las leyes entre los que nos movemos, como la ley de la gravedad y demás, del mundo macroscópico, pero existen explicaciones
y aplicaciones de la cuántica. Por ejemplo, entrelazamiento cuántico. ¿Qué significa esto? Dos personas que están de alguna manera vinculadas en algún momento, entrelazadas, mantienen una conexión, así sea a distancia. Por dar un ejemplo concreto que aquí en España lo pueden interpretar tal vez más rápidamente. Yo trabajo gran parte del año aquí en Madrid, pero mi club de los amores es Barcelona, para ser concreto. ¿Ustedes recuerdan el funcionamiento de Messi y Neymar en Barcelona? Donde de memoria, dicen algunos, se conectaban sin mirarse. Messi tiraba una bola para allí porque sabía que Neymar estaba allí, Neymar la devolvía porque sabía que se había cambiado a tal lugar. Eso se hace a partir de compartir emocionalmente y en forma personal entre dos personas que luego vivencian hemoenergéticamente al mismo ritmo. Por poner incluso en un ámbito difícil como es el deporte, una explicación de todo esto. Pero luego hay una serie de otros elementos que se explican por la reinterpretación del cerebro. El cerebro es un campo cuántico. Incluso muchos me han cuestionado, pero estás hablando de cuántica, el mundo microscópico, subatómico. Pero miren, en una cabecita de alfiler caben 30.000 neuronas. Si eso no es el mundo microscópico subatómico, ¿qué es el mundo microscópico? Y así una serie de consecuencias luego. Sería muy largo y me robaría a mí mismo la mitad de la conferencia con la respuesta a la pregunta. Así que adelante con la siguiente. Ok, vamos allá. ¿Qué papel juegan las emociones en Quantum Sales y cómo pueden aprovecharse para construir relaciones más sólidas con los clientes? A ver, las emociones son importantes, sobre todo a partir de un descubrimiento que hizo HeartMath en un instituto de matemáticas del corazón, que es el descubrimiento de estructuras neuronales en el corazón. Es decir, hay un cerebro en el corazón. Esto quiero decirlo. Y ese cerebro del corazón está conectado con el cerebro que tenemos arriba del cuello. Esto implica incluso reconocer, y esto está demostrado científicamente, que las neuronas del corazón se anticipan incluso intuitivamente antes que las propias estructuras neuronales del cerebro. Por cierto, si uno adopta un ejercicio que yo recomiendo, creo que todos saben que yo tengo un gimnasio del cerebro desde hace ya unas cuantas décadas. Si uno hace los ejercicios que te producen esa coherencia hemoenergética, coherencia emocional y energética, en definitiva empieza a tener la posibilidad de una conexión con el entorno, con el cliente en este caso, mucho más eficaz y mucho más eficiente desde el punto de vista de conseguir los resultados. Y se conecta persona a persona, neurona a neurona con el cliente. No olvidemos que la neurona no termina donde la gráfica de un núcleo más un axón y una dendrita representamos en los estudios de neurociencias. Recordemos que hay vibración energética que se expande más allá de todo esto. En definitiva, entonces, volviendo, la emoción dirige la energía, dirige el efecto que produce una persona con su activación energética. Y eso es importante porque donde yo aplico mi atención es donde aplico mi energía. Y simplemente la emoción dirige esa energía, con lo cual va a orientar esa aplicación. Esto es una cosa rápida, pero esto también funciona a la distancia, por ejemplo, por Zoom también funcionaría, no solo presencialmente. Bueno, eso es importante. 3 reglas básicas de la cuántica aplicada. Primero, la atemporalidad, no hay tiempos. Segundo, la aespacialidad, no hay distancias. Y la tercera, y quizá más compleja que la que acabas de manifestar, es la aindividualidad. En el plano cuántico, que nosotros entramos en ese plano cuántico en sueños, recuerden cómo inventó Einstein, su invento que le dio el Nobel, soñando, durmiendo. Ahora, en ese plano, que también lo conseguimos en una meditación, por eso mis ejercicios incluyen meditaciones, en ese plano cuántico, en ese plano, nosotros podemos generar conexiones más allá de la persona y podemos lograr incluso incidencias entre unos y otros. Y te voy a decir algo que es una de las últimas cosas que estoy revisando. Investigaciones de la Universidad de Rice y de la Universidad de Michigan que están demostrando que las activaciones de neuroplasticidad del cerebro
ya no son solo a consecuencia de una estimulación, de una experiencia o de un aprendizaje, sino que en sueños se produce neuroplasticidad anticipatoria de lo que va a ocurrir o lo que vas a hacer o lo que te va a dirigir en lo que vas a hacer el día de mañana. Esto es difícil de aceptar desde el punto de vista clásico, pero demostrado científicamente hoy día, en experiencias en laboratorio. Generación en sueños de redes neuronales que luego fueron el soporte de acciones y comportamientos de la persona a futuro. El método Silva, quizás a lo mejor también ya hablaba de eso en su momento, ¿no? Bueno, yo trabajé mucho con el método Silva, hace años ya, Eduardo. Estamos evidenciando que tenemos alguna edad. Más aún, yo estuve en Laredo, Texas, de donde estaba su base de Silva, pero ciertamente fue un pionero en este punto, y se trabajó mucho sobre el así llamado control mental Silva, ¿no? Que a mí no me gusta hablar de control mental, me gusta hablar de liderazgo en todo caso mental. Bueno, en su momento sí fue un tema que se expandió y tuvo mucho impacto y que se ha perdido un poco, pero la verdad que creo que José Silva tenía ya mucha visión sobre cierto tema. Última pregunta. ¿Cómo ves el futuro del Quantum Sail en un entorno de ventas cada vez más digital y automatizado? ¿Y qué desafíos anticipa para su implementación? A ver, yo diría lo siguiente. Venimos de neuroventas, neurociencias aplicadas a las ventas, desde el punto de vista de las investigaciones neurocientíficas de los últimos años. La aparición de los estudios de biología cuántica están dando soporte al desarrollo de aplicaciones, entre ellas la neuroventa, entre ellas la Quantum Sales, o Quantum Marketing, o Quantum Leadership, o Quantum Management. En esos temas estamos trabajando hoy día en mi instituto. Lo que yo estoy viendo es que paulatinamente se está admitiendo cada vez más, y te diría con menor resistencia que cuando empezamos con la neurociencia aplicada, a entender de alguna manera que la interpretación de la emoción y la energía, de la evoenergía, y su incidencia por la vibración energética del ser humano son cada vez más aceptados en los contextos de aplicación. Y lo digo no por investigación teórica. Te mencionaba antes de comenzar, yo tuve un evento médico del cual me fui porque tenía que hacer una actividad justamente con vendedores de una empresa de Datsun en Costa Rica. La hice a distancia desde Madrid, por cierto. Pero lo que te quiero decir es que ahí trabajamos incluso con vendedores de coches, donde empezamos a darles elementos y ejercicios de aplicación de cómo ellos podían generar influencia en sus compradores para lograr una decisión como la que buscan en cada uno de los compradores. Yo creo que esto de alguna manera todavía necesita una expansión más y una reinterpretación de cada una de las empresas para darse cuenta de que acá hay un desafío inmenso. Estamos entrando en una era muy diferente, muy distinta. Esta era cuántica que estamos viviendo nos está cambiando muchísimo, muchas cosas. Entre ellas, las aplicaciones de herramientas y técnicas para las ventas. Nos descubriste las neuroventas, nos descubriste la neurociencia, nos descubriste un mundo nuevo y ahora nos da un salto cuántico, nunca mejor dicho, al tema cuántico. Néstor, gracias por las respuestas y todo tuyo. Adelante con tu presentación. Gracias Eduardo, y gracias a todos por estar aquí. Yo voy a utilizar algunas gráficas para hacer la presentación más veloz y tal vez mejor explicada, digamos, que solamente verbalizadamente. Estamos hablando de estimularlos en estos caminos en los cuales todos ustedes han trabajado, están trabajando en ventas, e incluso muchos de ustedes han incorporado aspectos de la neurociencia a sabiendas de que están incorporando aspectos de neurociencia, o quizá intuitivamente lo están haciendo. Muchos vendedores me dicen a mí, pero yo esto lo estaba haciendo, no sabía que había una explicación adicional técnica sobre esto. Pero lo que quiero trasladarles aquí no es una nueva metodología, les quiero estimular a que ustedes mismos descubran hacia dónde vamos, el camino hacia el cual estamos transitando hoy día. Porque venimos de estudiar ventas, venimos de estudiar neuroventas. Cuidado, estudiar neuroventas es importante porque es entender cómo funciona la neurociencia, el funcionamiento del cerebro y sus aplicaciones luego entonces específicamente a las ventas. Estas prácticas, estas experiencias nos sirven para visorar de mejor manera el futuro que estamos empezando a transitar. Cuando aparecen las neurociencias aplicadas, estamos hablando de hace 20 y algo de años,
Al menos en mi caso lo comencé cuando estuve en la Cátedra Salmantina hace, bueno, más tiempo, más años que las que quiero acordarme, unos 25 años o más. Esas neurociencias aplicadas aportaron conocimiento de cómo funciona el cerebro. Cómo funciona el cerebro del cliente, pero también cómo funciona el cerebro del vendedor. Para entender cómo incidir entrenamiento mediante en la mejor performance del vendedor. En definitiva, estamos hablando de la suma de lo que sabíamos de ventas con lo que los aportes de las neurociencias nos producían. Entonces, y con una rápida síntesis, nos surgió el desafío por comprender el funcionamiento del cerebro. ¿Qué significa este desafío? Entender mejor a nuestros clientes y entenderlos mejor a nosotros mismos. Miren, es una frase tal vez un poquito genérica, pero de verdad te hace falta conocer cómo funciona el cerebro para entender a los clientes. De verdad te hace falta conocer cómo funciona el cerebro para entendernos a nosotros mismos y explicarnos mejor nuestro comportamiento. Porque los seres humanos no estamos predestinados para hacer de determinada manera. Porque los seres humanos no estamos condicionados por los genes que heredamos. De hecho, en la madurez del cerebro, solamente el 17% se estima que es consecuencia de la herencia genética. El resto es nuestra factura propia, es nuestra hechura propia. Nuestros pensamientos tienen efecto en nuestro cerebro. Tienen efecto en nuestra profesión, en nuestros clientes y en nuestra vida. Por eso entonces, para tener éxito, tenemos que aprender a programar y reprogramar nuestro cerebro. Y bien dicho, la reprogramación. Porque tu programa de hoy puede ser necesario que lo reprogrames mañana. El conocimiento de la humanidad se duplica cada 2 años. Consecuentemente, todo lo que aprendimos hasta ayer va a envejecer cada vez más rápidamente. Y esto significa que tenemos que reconstruirnos, recrearnos cada vez más rápidamente. Y teniendo en cuenta este concepto fundamental, tu cerebro de vendedor no es un vaso a llenar de información. Tu cerebro de vendedor es una lamparilla a encender. Porque hay que entender la vibración energética de tu cerebro. Consecuentemente, la primera frase dirigida a la ejercitación es: entrena tu autoliderazgo emocional. Eso te permitirá liberar tu capacidad neurocognitiva. Una persona estresada tiene su cerebro funcionalmente jibarizado. Una persona estresada no puede utilizar toda su experiencia y todos sus aprendizajes. Tiene reducida esa posibilidad. Por eso hablamos de, en primera instancia, autoliderazgo emocional. Dirigir tus emociones y lograr el equilibrio emocional que te permite utilizar toda tu capacidad neurocognitiva. Tu intelectualidad, tu capacidad neurocognitiva no es la misma en estado de estrés o en estado de equilibrio emocional. Y ese es un tema que pido que lo tengan muy en cuenta, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, en cualquiera de las circunstancias que estamos viviendo. El mundo en dificultades, porque hay una guerra en Europa, porque hay otra crisis importantísima en Medio Oriente, porque aparece una alternativa americana en la elección que hoy se ha definido, o porque hay un evento de la naturaleza como España tiene hoy día en Valencia. Y eso requiere equilibrio emocional para poder liderar y aplicar de mejor manera toda la capacidad neurocognitiva para generar soluciones, incluyendo las dificultades de un cliente o la conexión con un cliente. El otro concepto fundamental que me guío un poco por las preguntas que me ha hecho Eduardo, neuroplasticidad cerebral. Y la neuroplasticidad cerebral significa un cambio y ajuste permanente de tu cerebro, lo quieras cambiar o no. ¿Por qué? Porque cada estímulo, cada experiencia, cada aprendizaje provoca un ajuste de tus redes neuronales o una red nueva, una conexión nueva. Lo que sí importa en este punto es entender que esto funciona, pero también entender que tú puedes dirigir este cambio, orientar esta neuroplasticidad hacia donde tú quieres. De hecho, ¿algunos de ustedes creen que yo nací neurocientífico? Pues no. Mis primeros títulos universitarios, 2 o 3 que hice en el siglo pasado, no tenían nada que ver con neurociencias. Luego tuve que estimular con todo lo que se publica en el mundo sobre neurociencia para poder lograr que mi cerebro
orientes esa plasticidad hacia relaciones con neurociencias. ¿Y qué pasó en el camino? Aparece biología cuántica y tuve que juntarme con toda la bibliografía de cuántica que podía conseguir para que mi cerebro esté preparado, neuronas y conexiones neuronales mediantes, a trabajar con cuántica. Por eso la premisa es: desarrolla tu cerebro hacia lo que quieres ser en tu futuro. No puedes seguir perdurando con lo que aprendiste hasta ayer, porque lo que aprendiste hasta ayer, incluso aquello que te dio éxito hasta ayer, va a terminar siendo tu tumba, porque va a obsolecer y van a aparecer otras cosas que van a explicar de mejor manera el cómo ser exitoso. Esto se llama hipertrofia cerebral. Significa mayor cantidad de conexiones neuronales en las áreas a las que tú diriges la estimulación de tu cerebro. Hay que dirigir hacia dónde orientamos la atención del cerebro y generamos con ello redes neuronales que dependen de esa orientación. Los vendedores tienen este desafío: dirigir la hipertrofia cerebral. Producto, empresa, clientes, circunstancias del cliente. Y eso les hará tener un cerebro especializado en aquello que importa y te interesa. Esto significa entonces, no es aprender de memoria una receta de éxito, es aprender a crear recetas ante cada caso, porque tu cerebro está estimulado para ello, está generando esa posibilidad. Y claramente, algo que yo lo he aprendido, incluso lo he utilizado y lo sigo utilizando, por eso alguna frase que me ha dicho Eduardo: te veo muy bien. Claro, yo activo el nacimiento de neuronas nuevas, es posible detener el envejecimiento del cerebro aunque el almanaque siga corriendo. Lo digo en una frase más dura, más fuerte: evitar la muerte cerebral progresiva, porque la muerte del cerebro no es solamente cuando muere la persona que lo porta. La muerte del cerebro es cuando lo dejamos cristalizadas sus conexiones neuronales. Por eso una persona que ha repetido semanas, meses, años la misma rutina, rutiniza su cerebro y termina siendo un cerebro envejecido, incapaz de cambiar, incapaz de aprender. Entonces, el ejercicio aeróbico, el cardio, activa el cerebro, activa la circulación, estimula el hipocampo. Un ejercicio que propongo siempre es 45 minutos diarios de ejercicio aeróbico, caminata, bicicleta, porque eso te activa el hipocampo y estimula entonces la generación de neuronas nuevas. Al estimular ese hipocampo, entonces, aparece la neurogénesis. Ahora, empecemos con algunos secretitos aplicados a las neuroventas o a las ventas en general. Si yo activo el hipocampo, que hace nacer neuronas nuevas, mientras concentro mi atención en mis clientes, en lo que tengo que hacer, en los contactos que tengo que hacer, estoy creando neuronas nuevas en mi cerebro asociadas con aquello que voy a hacer. Estoy creando la plataforma neuronal para ser exitoso en aquello que quiero hacer. ¿Se entiende? Eso reduce aquello que creíamos hasta acá. Observar con atención concentrada y emoción elevada produce un efecto adicional, generando mayor impacto en tus potenciales compradores. Atención concentrada y emoción elevada implica mayor vibración energética que contacta tu cuerpo. Ahora, la última pregunta que hizo Eduardo al comenzar: ¿esto está limitado por la presencialidad, la presencia física, el contacto personal? ¿O quizá podemos manejar esto a distancia, Zoom mediante, contacto telefónico mediante? Porque está demostrado que nosotros traducimos lo que decimos no solamente por las palabras, sino por lo que nos sale de las tripas. Y nuestros interlocutores van a percibir claramente, aunque no digamos. Y por cierto,
La idea es que hoy tenemos que reconocer que la relación interpersonal a escalas cuánticas en Quantum Sales implica la posibilidad de que esto ocurra a distancia. Como los dos jugadores de fútbol que les he mencionado. Y los mencioné porque estoy trabajando en un programa de neurociencia y deporte que dictamos hace unos años ya con una universidad, entrenando deportistas en este sistema. Y entrenando vendedores también. Entrenando vendedores que tengan conexiones eficaces. Y por cierto, fíjense lo que nos dice la neurociencia. En 1 hora de concentración en tus contactos de ventas, puedes duplicar la cantidad de conexiones neuronales en tu cerebro en torno a esos contactos en que te has concentrado. Eso está demostrado. Yo he trabajado incluso con estudiantes. 1 hora de concentración en el examen que tienen que dar duplica la cantidad de conexiones neuronales alrededor del examen que tienen que dar, con lo cual van a tener la fluidez y las respuestas apropiadas en el momento de rendir el examen. El vendedor rinde examen ante cada comprador, ante cada cliente. Consecuentemente, concentración atencional implica preparar el cerebro para lograrlo. Porque autogenera redes neuronales asociadas a tus entrevistas de ventas. La primera ejercitación en la mañana, lo mencionó Eduardo, que yo propongo es minuto a levantarte. Sí, la risa. ¿Por qué? Porque activa el accionamiento muscular facial, la generación de endorfinas, algo de dopamina, y ciertamente eso provoca ya no solamente una proactividad de la persona, sino un contagio. Contagia a su familia, contagia a su entorno social, contagia a su entorno laboral, contagia a sus clientes. Y produce lo mismo a sus clientes. Pero también, si yo preparo a mis vendedores a que el segundo minuto o los segundos de 10 minutos sea una meditación en la actividad que van a tener luego, es decir, en las entrevistas o en la atención en local, si es que esa es la función que tiene, ¿saben qué va a ocurrir? En el cerebro de esos vendedores se van a producir redes neuronales que darán soporte al éxito de lo que va a hacer luego en esas entrevistas. Y eso va a producir un resultado mucho más fácil que si vamos sin más a una entrevista. Entonces, generemos en todos nosotros lo que se denomina el efecto Eureka. ¿Qué significa generar el efecto Eureka? Es poner tu cerebro en estado de creación. Solamente 2 minutos con la enseñanza que nos dio la autobiografía de Albert Einstein, máximo inventor del siglo pasado. Soñé una noche, después de meses y años de investigar científicamente, papers, documentos de un autor, del otro autor, me di cuenta que no estaba inventando nada, estaba recordando cosas que otros inventaron. Entonces me ocurrió algo. Una noche soñé que cabalgaba en un rayo de luz. Y de repente, eureka, y estaba lo que buscaba, el soporte del descubrimiento que necesitaba. ¿Ustedes creen que fue el único? Investiguen cómo. Kekulé inventó los anillos de Benzen. Investigando, sí. Pero también se fue a dormir. Soñó, en este caso, con un baile de serpiente. Cuando una se mordió la cola, ese era el secreto que estaba encontrando o queriendo encontrar. Entonces, pon tu cerebro en estado de creación, siempre, para crear la conexión exitosa que vas a tener. Activa tu cerebro y tu tienda, si es que en tienda trabajas, con música adecuada, porque eso produce un efecto muy fuerte. Produce un efecto muy fuerte. Lamento tener que cortar rápidamente el tema de música por temas de tiempo, pero esto es el nacimiento de la neurocuántica en las ventas. Estas pequeñas introducciones que di, de las cuales hay muchas otras, son investigaciones que dan luz a una nueva interpretación del funcionamiento de tu cerebro. Una nueva explicación del funcionamiento del cerebro de tus compradores. O de tus clientes para que los transformes en compradores. Entonces, empecemos. El pensamiento es energía, como está demostrado ya científicamente hoy día. La energía de nuestro pensamiento influye en nuestro cerebro y en nuestros clientes porque se expande más allá de la física corporal que tenemos.
¿Por qué te sientes bien cerca de alguien? ¿O por qué te sientes no tan bien cerca de otros? ¿Tú crees que es el perfume que tiene puesto? ¿Tú crees que es porque la cara? ¿O tal vez serán las vibraciones energéticas buenas en un caso, no tan buenas en el otro? Entonces, la energía nos influye. La energía influye en nosotros, influye en tu cliente, influye en todo tu entorno. Yo no te voy a poner los 300 libros que fundamentan esto. Lo único que te digo, empieza a practicarlo y te vas a dar cuenta, como en muchos nos hemos dado cuenta, que somos generadores y receptores de energía, porque construimos una malla energética que contiene a nuestros clientes. Estamos hablando de un nuevo concepto de fidelización, un nuevo concepto de conexión. Estamos hablando de que generas un entorno de influencia en tus clientes y tu tienda. Estamos hablando de una nueva dimensión. Estamos hablando de algo que quizá te ocurrió. Camina por la calle y clava la mirada en la nuca de la persona que está a 3 metros caminando delante tuyo. ¿Qué crees que va a hacer? Va a hacer esto. Se da vuelta. ¿Qué le has hecho para que se dé vuelta con cara inquisidora preguntándote, ¿pasa algo? Simplemente ha ocurrido algo que en cuántica o neurocuántica o quantum sales, si quieres, está explicado. ¿Hemos tenido alguna vez la sensación de que alguien nos observa? Y que sin embargo al mirar a nuestro alrededor no podemos identificarlo. ¿Has tenido tal vez esa circunstancia, que son mensajes de energía que recibes pero no identificas, y quizá porque no estás entrenado en ello? ¿Que piensas en alguien y repentinamente te llama por teléfono? Mensajes de energía que sí recibes pero también identificas. Esto se llama entrelazamiento cuántico. Piensa que tus pensamientos tienen energía que emites y los pensamientos de los demás energía que recibes. ¿Cómo entrenamos esta habilidad? Porque fíjate que es una herramienta, una habilidad de nueva generación, de la generación cuántica que estamos tratando. Lo mencionado. ¿Podemos entrenar la conexión y sinergia entre integrantes de equipo? Interdependencia y sinergia cuántica. Para eso se requiere tener concepto de entrelazamiento, una vinculación. No solamente un entrenamiento en el rol, actividad o deporte, una vinculación emocional y energética, personal. ¿Tú crees que esto que han conseguido 2 jugadores que son excelentes deportistas o lo han sido en su máxima expresión hasta hace poco tiempo atrás, tú crees que no lo puedes conseguir con tus clientes? O que quizá es esto lo que te falta para tener una buena conexión con los clientes. O quizá darte cuenta que estas mismas personas, en un contexto no adecuado, son ejemplo contrario a este. Piensa en el PSG. ¿Qué pasó? Se fue Neymar, se fue Messi y hasta se fue Mbappé. ¿Ustedes qué creen? ¿Tienen un contexto empresa que admite, potencia la interrelación, la generación de conexiones energéticas emocionales? ¿O quizá una dispersión como ocurrió en el PSG? Comunicación a distancia, comunicación metaconsciente, eso es lo que explica Quantum Sales. La comunicación bajo el umbral de conciencia, el pensamiento sin que lo expreses, implica conexión cuántica, implica comunicación cuántica, implica incidencia, como en la gráfica evidencia, energías que conectan. Y por cierto, el entrelazamiento cuántico es uno de los fenómenos más sorprendentes de la conexión cuántica. Cuando 2 partículas, átomos, electrones o fotones se entrelazan, se genera una relación que se mantiene, aunque las partículas se encuentren a distancia. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué hubieron un Luis Suárez,
y varios otros jugadores de Barcelona se fueron a Miami. Pensemos que quizá esto que hablamos de la cuántica, difícil, complejo, física cuántica, ¿qué pasa con el entrenamiento humano y con la energía que emites a tus clientes, con la energía que recibes de ellos? Entonces, empecemos a pensar. Si dos átomos están entrelazados, sus comportamientos estarán relacionados. Si dos personas están entrelazadas, sus comportamientos estarán relacionados. Entonces, entrelaza. Fíjate, mira caminar dos abuelos por la calle. Hasta caminan igual, aunque sean hasta de orígenes diferentes. Porque el tiempo los entrelazó. Y no hace falta solo transcurrir el tiempo para el entrelazamiento, lo puedes hacer más rápidamente. Coherencia hemoenergética y su vinculación persona a persona. Eso es conexión cuántica. Eso es uno de los fundamentos de Quantum Sales. Por eso digo, así nace neurocuántica. Así nace la fusión entre la neurociencia y la cuántica y sus aplicaciones. Quantum Sales, Quantum Marketing, Quantum Management, Quantum Leadership, Quantum Learning. Estamos trabajando en todas estas variables. De hecho, ya están definidos todos los programas que dictaremos sobre este punto a partir del año próximo. Y más, emprendedores cuánticos. ¿Ustedes qué creen que pasa con el emprendedor? Su proyecto, su emprendimiento, primero lo tiene en su cerebro. Genera conexiones neuronales en su cerebro. Y sigue pensando en su proyecto, en su emprendimiento, y más redes neuronales se asocian en su cerebro. Más y más redes neuronales asociadas en su cerebro activan vibraciones energéticas que se expanden en el entorno y terminan influyendo en ese entorno y generando entonces más personas que van a apoyar su emprendimiento. Por eso tienen éxito. Ese es el nacimiento de Quantum Sales. Estamos ante un desafío importante en este punto. Entonces, Quantum Sales específicamente es hablar de cómo venden los que venden en el mundo actual, hoy, donde existe el aporte de la neurocuántica e incluso de la inteligencia artificial. Cuidado, hay muchas voces que cuestionan la inteligencia artificial como robadoras de puestos de trabajo de las personas. Y sin embargo, la inteligencia artificial en realidad te ayuda a hacer más cosas en menos tiempo. Es decir, ayuda a que determinadas personas que se involucran en la inteligencia artificial hagan más cosas en menos tiempo, con lo cual quienes roban, en todo caso, puestos de trabajo son otras personas que han aprovechado el conocimiento de la inteligencia artificial. Y esto es un tema que hay que empezar a tener. Es una revolución en el arte de aprender. Los directivos de ventas deberán fomentar una cultura de innovación en el área que lideran. Deben promover un ámbito que motive a los vendedores a adoptar con convicción las nuevas metodologías, en el entendimiento que les van a facilitar alcanzar sus objetivos. Entonces, sumar la física cuántica puede parecer muy complejo. ¿Cómo fue aplicar las neurociencias en su momento? Yo recuerdo las piedras que me tiraron cuando empezamos con el primer libro de neurociencias aplicadas hace ya más de 20 años. Debo decir que las piedras hoy son más chicas al incorporar la cuántica aplicada. Las nuevas metodologías se incorporaron sin dificultades y el mayor incentivo terminó siendo la obtención de resultados esperados en el corto plazo. Esto es lo que está empezando a ocurrir. Lo que particularmente nos interesa en la formación de vendedores es todo lo que podemos aprovechar de neurociencia y de cuántica, aplicando a la mejora de los procesos complejos y amplios de la gente, etapa por etapa. Nuevas formas de establecer relaciones. Y por cierto, estamos ante una necesidad de corroborar una y otra vez, convencernos una y otra vez que el pensamiento,
todo lo que viene de nuestro yo interior, todo lo que es emplazado en nuestra mente, activa emociones y tiene un enorme efecto en el cerebro, un enorme efecto en el cuerpo incluso, y en el tipo de energía que generas y transmites, con lo cual un enorme efecto en los efectos que tú produces, los efectos que tú produces en tu entorno. Una de las primeras lecciones que debemos aprender como profesionales de las ventas es la que nos permita encontrar el camino que nos conduzca a una gestión más eficaz en forma holística, que abarca al producto, al cliente, a la organización a la que representamos y a uno mismo personalmente. Y eso es poniendo el foco en el tipo de energía que genera y transmite. Esto significa abordando ya otras profundidades que solamente desde la neurocuántica podemos incorporar. La neurociencia ha comprobado que existen procesos mentales ultra rápidos que de alguna manera, debo decirlo, preceden a la toma de conciencia de la realidad. Y eso nos lleva a experimentar emociones, a provocar descargas de energía positivas o negativas. Y eso es lo que hay que conducir, lo que hay que liderar. El vendedor capacitado es el que ha aprendido a liderar estos procesos, aún en forma metaconsciente, es decir, bajo el umbral de conciencia. Bajo el umbral de conciencia. Porque en nuestro metaconsciente, bajo el umbral de conciencia, está todo el reservorio de nuestros conocimientos y experiencias. Quantum Sales implica una interrelación permanente que hoy se puede establecer trabajando minuciosamente sobre todos los puntos de contacto con el cliente, pero empleando todos los conocimientos que proceden de esto que denominamos cuántica aplicada. Y esto significa entrar en una nueva generación de conocimientos aplicados. Los seres humanos, en definitiva, somos un conjunto de entrelazamientos formados por conexiones invisibles. No somos entes independientes unos de los otros, no somos entes estancos, somos entes energéticamente conectados. La nueva definición del ser humano no es el físico que el espejo te muestra, sino las energías puestas en el envase corporal que ves en el espejo. Eso en la práctica significa que un vendedor puede ser artífice de la creación de conexiones y corrientes energéticas positivas de energía, que van a repercutir en él en primera instancia y en sus clientes. Y eso independientemente de la ubicación en tiempo y espacio. Miren, mis experiencias son muy concretas, ya no solamente en la investigación. Yo les puedo decir, el CEO de una compañía de seguros importante que está en 4 países del Cono Sur, que me ha venido a visitar aquí en Madrid hace mes atrás, yo no hablo con él, yo no lo llamo por teléfono. Yo concentro mi atención y mi imaginación en la persona. Les puedo asegurar que no tarda más de 24 horas en llamarme. ¿Ustedes creen que esto es un milagro? ¿Ustedes creen que esto es aplicación de energía cuántica? Y gran parte de esta corriente energética se genera y se irradia a través de la mente. Entonces, empecemos este trabajo. La aplicación de la cuántica constituye un impulsor clave de la preparación de los vendedores. Causar un primer buen impacto, generar una conexión emocional y energética, insisto, emocional y energética. Eso es importante. Quantum Sales implica flexibilidad, agilidad y predisposición para incorporar rápidamente el avance científico, que se implementa, que se traduce en ejercitaciones y prácticas concretas. Estamos entonces ante un salto cuántico. Una fuerza de ventas exitosa es la que innova, y esto implica curiosidad. Esto implica inteligencia, esto implica capacitación, esto implica dominio de las herramientas de comunicación. Ahora, esa innovación debe ser sostenible. Como dice el refrán popular, el peor error es dormirse en los laureles. Miren, si yo me hubiese dormido en los laureles de mi primer libro, Marketing Total, 22 ediciones hicimos de Marketing Total, hace 30 años, está totalmente obsoleto. He prohibido a las editoriales que vuelvan a editarlo.
está obsoleto. Cuidémonos de no entrar en la obsolescencia. Cada tanto hay que renovarse, recrearse. Neurocuántica ha demostrado una y otra vez que la energía que describe la física no está separada de la energía cerebral, o si quieren, de la energía mental. Un cambio energético negativo durante una interacción con el cliente, aunque proceda de uno o del otro, puede cambiar el rumbo del intercambio. E incluso arruinar una venta. Entonces, empecemos a trabajar. Quantum Sales requiere capacitar al vendedor para aprovechar la sinergia entre su propia conciencia y energía para desarrollar a pleno sus capacidades emocionales e intuitivas. Por eso hablamos de coherencia monoenergética. Y esto exige prácticas intensivas. Implementación de los cambios necesarios para hábitos físicos y mentales saludables. Cuando yo digo 45 minutos de ejercicio diario, de ejercicio aeróbico, de caminata, no estoy diciendo para cuidar la estética personal. Estoy hablando de estimular el cerebro, el hipocampo, neuronas nuevas, orientación de nuestro pensamiento. La actividad física, sueño de buena calidad, entrenamiento para el pensamiento positivo. Por ejemplo, les doy otro tip. ¿Por qué en nuestro gimnasio cerebral decimos tienes que hacer una meditación todas las noches en la resignificación de experiencias negativas? Porque si vives experiencias negativas, conflictos, problemas, te equivocaste, no te equivocaste, tuviste un problema, una pelea, una discusión, el tránsito, el no tránsito, ¿sabes qué? En la noche, cuando vas a dormir, tu cerebro revive todo eso que ocurrió, todas tus negatividades, experiencias y contamina todo tu cerebro negativamente. Un cerebro negativo interpreta todo al día siguiente desde el punto de vista negativo. Entonces, coherencia energética en las ventas. Las nuevas metodologías de ventas focalizan el éxito en las emociones y en sus implicancias en la energía corporal, el bienestar y las relaciones con uno mismo y con los demás. Y eso significa estudiar las interacciones entre el corazón y el cerebro, incluyendo incluso las relaciones entre el intestino, el corazón y el cerebro. No se olviden que también estamos hablando de un cerebro intestinal. Aquí en España tenemos una médica de origen ruso, por eso digo solamente su nombre, Irina, el apellido es impronunciable por la cantidad de consonantes, ha escrito justamente un libro, Inteligencia Intestinal. ¿Ustedes creen que es una exageración? Pónganse a pensar. ¿Cuántas veces de los intestinos te salen un error, una equivocación? Y las señales del cuerpo tienen impacto en el cerebro. Y viceversa, por cierto. La coherencia cardíaca tiene su correlato en el estado de la emocionalidad y en la energía del vendedor. Entonces, pongámonos en esto. Mucho de lo que hace un vendedor también está influenciado por las señales que le envía a ese vendedor su cuerpo. Conjuntamente con su cerebro interactúa en la construcción de emociones. La energía que el vendedor emana durante una entrevista, una relación de ventas, aunque sea a distancia, aunque sea a través del Zoom, un vídeo, realiza desde cualquier aplicación e influye fuertemente el resultado. La forma en que tú grabas tu vídeo puede transmitir emociones, vibraciones energéticas. Experimentos en cuántica concluyen que estamos unidos por un campo invisible de información en el que influimos en ese campo y a su vez somos influenciados permanentemente. No somos estancos, no somos independientes. Y cuando existe conexión energética entre vendedor y comprador, los movimientos y conductas se encuentran entrelazados. Recuerden, entrelazamiento cuántico. Se influyen recíprocamente. Esto explica el éxito de vendedores que logran tanta conexión con los clientes. Y muchas veces saben qué necesitan esos clientes sin preguntarles, porque están entrelazados. Síntesis. Cuando el vendedor crea coherencia cardíaca, está emitiendo emociones
influenciantes coherentes. Cuando crea coherencia cerebral, pone pensamientos e intenciones en esa frecuencia. Cuando crea coherencia cuántica, está en armonía con su cliente, allanando el camino para alcanzar la meta de ventas que se ha propuesto. Entonces, vamos a la negativa. La incoherencia energética es un enemigo. Cuando no existe coherencia en el eje cerebro-corazón, el vendedor experimenta separación, conexión deficiente. Y esta situación provoca un bajón de energía, dificulta la motivación y consecuentemente lleva al fracaso. Si la mente de una vendedora no logra despegarse de una discusión de pareja, el recuerdo de lo vivido la asalta aunque ella no quiera. Es como si tuviera microcortes en la señal de wifi. La desconecta de su cliente. La coherencia energética implica la coherencia humana personal, en su vida personal, valga la insistencia en el concepto. Como seres humanos, entonces, los vendedores atraviesan momentos especiales y complejos. Si acaban de ser padres, la euforia. Se han divorciado, angustia. Esas circunstancias personales también inciden en su performance, aunque no quieran admitirlo, porque les sale de las tripas la alegría o la angustia. Y una de las herramientas más importantes de este entrenamiento en Quantum Sales consiste en ayudarlos a atravesar esos momentos, aprender a liderar sus emociones, aún en momentos difíciles. Mejorar su foco atencional. Recuerda, donde pones tu atención, pones tu energía, y desde ese lugar donde pones tu atención recibirás la influencia. La energía cuántica funciona positivamente cuando pensamientos y emociones están alineados, coherentes, cuando el cerebro, el corazón y el sistema entérico trabajan armónicamente. Si no ocurre, aparece la incoherencia y aparece el fracaso. Cuando existe sí coherencia energética, estamos enviando, a veces sin saber, señales electromagnéticas que nos van a acercar hacia todo aquello que coincide con lo que deseamos. La clave de todo esto está en poner la proa hacia lo que queremos lograr en la profesión y en el trabajo. Entonces, entrena tu cerebro para entrar en el mundo del Quantum Sales. Esta es mi propuesta, este es mi desafío. Déjenme ponerles algunos tips adicionales que quizá les sirven. Esta es nuestra grilla de ejercicios, nuestros entrenantes del cerebro para cualquier especialidad, entre ellos los vendedores, implican la grilla de ejercicios que tienen que hacer todos los días. ¿Para qué? Simplemente para que su cerebro funcione exitosamente. Y un regalito que quiero darles es que, bueno, ese es el programa de entrenamiento cerebral que denominamos Quantum Brain Training. Este es el desafío, este es el modelo. Y hagamos un tránsito por este sueño hecho realidad hace un tiempito atrás. Hice en el espacio virtual una ciudad, la ciudad de las neurociencias y la neurocuántica aplicadas. Aquí tienes edificios de todo lo que hacemos. Vídeos que puedes ver gratis, programas a lo que quieres suscribirte, papers que quieres bajar y puedes bajar. Y todo lo que te interese sobre neurocuántica y neurociencia. Bueno, estos son los libros que he publicado en mi historia personal, que de alguna manera dan soporte a todo esto que hemos planteado. Y estoy con escaso tiempo, pero algunos minutitos por ahí puedo lograr que mi nietecita de 9 años que me está esperando para ir a comer acá al lado, por ahí me aguanta unos minutos más porque le puse una serie que le interesa, con lo cual por ahí en unos minutitos me deja. 5 minutos, solo 5 minutos, un par de preguntas. Estoy buscando el tema de la ciudad Braidot para ponerla en el grupo y que todo el mundo pueda entrar y pueda interactuar contigo. Y os recomiendo a todos y a todas que por favor sigáis a Néstor Braidot. Creedme que muchos se van a arrepentir de no haber podido estar vivo y en directo, presentes, para preguntarle. Así que si alguien tiene una pregunta, que levante la mano y Joaquín le dará paso. Alguna duda que tengáis, aprovechemos esos 5 minutos extras que nos da el maestro. Vamos a ver quién se anima. Yo sé que da mucho respeto preguntarle, lo sé, pero aprovechar. A ver si a alguien se le ocurre a una pregunta. Yo aprovecho mientras alguien me pregunta. Mira, ya tenemos ahí a Chris. Adelante, Chris. Y también tenemos a Siddhartha. Primero Chris, luego Siddhartha. Que abran el micro, Eduardo, y que hablen. Ah, perfecto. Adelante, abre el micro Chris y adelante y luego Siddhartha. Bien.
Em, yo quería ver si hay algún tip que nos entregue Néstor sobre el tema de la comunicación cuando no es presencial, que es a través del teléfono o de la computadora y todo eso. Em, para mí, que soy veterana, me cuesta mucho ese tipo de conexión. Bien, algo mencioné, pero miren, hace mucho tiempo yo empecé a estudiar centros de contactos a ver, estos emprendimientos que hacen contactación de ventas por teléfono. Y me di cuenta de que iban al centro de contacto vestidos de cualquier manera. Total, nadie los ve, era por teléfono, solamente por teléfono. Pero ¿sabes qué? Empezamos a comparar esto con generarles un ámbito en el que se podían ver bien, arreglados, un espejo, una ventana, un lugar cómodo. Y empezamos a darnos cuenta que la transmisión comunicacional era mucho más exitosa. Luego empezamos a trabajar también en incorporarles el pensamiento y la energía del pensamiento a distancia. Por ejemplo, hay que contactar a Juancito de tal o cual país. Juancito de Costa Rica. Bueno, a ver, para hablar con Juancito de Costa Rica, primero verifica un poco qué tal Juancito, qué empresa trabaja. Por otro lado, alguna costumbre. A Juancito no lo vas a saludar diciéndole buen día. A Juancito lo vas a saludar diciéndole pura vida, como el tico hace habitualmente. Entonces, el decir pura vida para el tico es, nos conoce, sabe cómo nos manejamos, sabe lo que utilizamos como término. Entonces empezamos a tener una conexión diferente, que no es iniciar la conexión, te quiero vender este producto, dicho bruscamente. Es simplemente estoy generando una conexión. La idea es que a distancia esto se puede hacer. Cuando podemos tener cámara, tal vez mejor que solamente con teléfono. Voy a reconocer que si es presencial, tal vez tenemos un hándicap adicional, pero es que no es imposible lo otro. Miren, yo vivo filmando videos, más aún, yo he transformado todos mis programas yo dicto programas de neuromarketing, neuroventas, de neuroliderazgo, de neuromanagement. A raíz de que hacemos esos programas para muchos países, por ejemplo, hoy tenemos 7 horas de diferencia con Costa Rica. Yo tengo muchos alumnos en Costa Rica. Lo que me preocupé es de incorporar en el vídeo filmado tips así de conexión, de darle este elemento adicional. Esto es factible, es posible hacerlo. Y además, pensar en las personas. Yo pido siempre la lista de asistentes al programa virtual. No pude hacerlo en este caso, pero sí pregunté, bueno, ¿cuántos serían? ¿De dónde son? ¿Por qué? Porque pienso en ellos, para que les llegue la energía de mi pensamiento. Voy a hacer una conferencia en un aula o en un salón, no sé, en Colombia, como he ido muchísimo. Yo pinto energéticamente el aula antes de empezar la conferencia. ¿Qué significa pintar el aula? Es simplemente, con la imaginación, voy poniéndole una pátina de pensamiento energético al ámbito. Hay muchas técnicas de este tema, muchísimas. Estas son ejemplos inductores nada más de ustedes. Bien, vamos. Más preguntas. Creo que está. Profesor, me atrevo, Joaquín, no sé. Me atrevo a hacer una pregunta. Ahora hablabas de, un vendedor. Si uno no conecta con otra, uno como agente no conecta con el vendedor, o sea, con el propietario o con los propietarios, hay veces uno conecta con una persona y con las otras no. ¿Cómo manejar eso? A ver, planteame la dificultad, ¿cuál sería el problema? No, ahora lo planteabas, cuando uno no conecta con personas, en una pareja, el ejemplo de una pareja, hay veces uno conecta con una y con la otra no conecta. ¿Cómo manejar esto? Bueno, a ver. Manejar ese tipo de conexiones. Tomar cada una de ellas
y concentrar atencionalmente en cada una de ellas y hacer esa conexión emocional y energética con cada una. A mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, con empresas muy importantes donde el empresario me decía, mira, necesito que me ayudes en algo. En la empresa nos ha ido muy bien, nos ayudaste muchísimo, pero ¿sabes qué? Creo que estoy en vísperas de divorciarme. Y la verdad que no quiero divorciarme, además me costaría muchísimo divorciarme. Me lo dijo así medio irónicamente, pero la verdad sé que le costaba muchísimo. Yo le pedí hacer una cena con los dos, para darte cuenta cómo es la relación. Y te lo voy a decir desde la neurolingüística. Digo, ¿cómo es tu conexión? Mira, la verdad me dice, yo te diría que casi todos los meses le pido a mi secretaria que le compre un regalo, un alhajo o algo, y se la doy. Y aún así no me llevo tan bien. Estoy en este problema. Digo, ¿no te has dado cuenta que tu mujer es auditiva? No quiere un regalo, quiere que le digas algo. Con lo cual, a cada uno hay que interpretarlo desde las predominancias comunicacionales de cada uno. No es lo mismo uno que otro. Más, te digo, yo he salvado mi matrimonio con esto. Mi mujer es absolutamente kinestésica, yo soy visual. Mi hijo es kinestésico también. Y he salvado la conexión con mi hijo de esta manera. Hay que concentrarse en cada uno. Bien, vamos. Gracias. Siddhartha, que ha hecho un adelanto la mano antes que Román, pero Román le ha adelantado por la derecha. Adelante, Siddhartha. Tengo un minutito eso más. quiere decir que es un buen comercial. Héctor, un placer conocerte y de verdad los minutos pasaron volando. Mira, quisiera preguntarte algo. Lo que me queda más claro de todo lo que dijiste es que definitivamente donde ponemos nuestra atención, nuestra energía se dirige hacia aquello. Pero hay una realidad, que hay factores externos que nos atacan. Y así como nosotros somos generadores de energía, esos factores externos y personas que nos rodean, nuestro entorno, también influyen en esa energía. ¿Cómo podemos hacer nosotros o tomar mayor conciencia de esa negatividad o inseguridad que nos embarga a través de esos factores externos o a través del entorno que nos rodea y de esta manera cambiar el switch y poder enviar una energía positiva no solo al entorno sino al objetivo que tenemos planteado? Mira, déjame decirte algo. Yo creo que el principal factor a tener en cuenta, quizás no lo mencionaste, nosotros vivimos negativizándonos. Por ejemplo, te pregunto, ¿qué es lo primero que has leído hoy en la mañana o mirado en el televisor hoy en la mañana? Seguramente un canal de noticias, seguramente un problema, un asesinato, un accidente. Eso negativiza tu cerebro. Primer punto. Segundo, eliminar distractores, entonces concentrarte atencionalmente en aquello que tienes que concentrar, eliminando los distractores o tal vez esos estímulos negativos que tienes en tu entorno. Y eso significa que vas a empezar a tener menos cantidad de distorsionantes estímulos de entorno y mayor volumen de atención en aquello que tienes que prestar atención. Y vas a tener quizá claramente atención positiva en esas concentraciones. La idea es que tenemos que generarnos justamente ese funcionamiento. Para ser muy claro con esto, esto funciona en todo lo que quieras. Si yo estoy pensando mal de alguien, aunque no lo diga, eso flota en el aire, le llega. Y si yo tengo un estímulo porque miré noticias amarillistas, negativas todo el día, y la verdad que me va a contaminar, quiera o no. Por eso es bueno concentrarse atencionalmente en aquello que te ayuda, no en aquello que te perjudica. Vale. Bien, chicos. Ahora sí, muchísimas gracias, Néstor. Un placer y un honor tenerte. Te vamos a requerir en el futuro cuando tengas un hueco, pero la verdad que solo el hecho de que nos hayas dedicado este tiempo habla muy bien de ti como profesional, como persona, como amigo, y sobre todo nos demuestra la humildad de un experto, una leyenda, como siempre le digo a todo el mundo que eres, que es capaz
de compartir con unos cuantos inmobiliarios deseando aprender más. Así que ya os he puesto el link de la ciudad Braidot para que entréis. Yo me he registrado en este momento, o sea, ya me tienes en tu base de datos, ya soy ciudadano de tu ciudad y la verdad es que estoy feliz de tenerte aquí. Atienda a tu nieta, que eso es prioridad 1, y en breve estaremos tú y yo en contacto a ver cómo podemos ayudar a esta gente a que pase al siguiente nivel. Gracias a todos y a todas y nos vemos el próximo miércoles. Recordar, estamos aquí para servir, no para que nos sirvan. Y Néstor nos ha demostrado que esa filosofía es la que él aplica. Nos ha servido a todos para cambiar ciertos temas que evidentemente no funcionaban. Gracias a todos. Hasta el próximo miércoles. Cuidaos mucho. Gracias, Néstor. Gracias. Muchas Solamente gracias. pedirle disculpas porque hay una niña de 9 años que mi única nieta española que tengo, así que miren, es prioridad, Vamos allá. como dice Eduardo. Muchas Hasta gracias, pronto. Néstor. Un abrazo. Gracias a todos. Hasta el próximo miércoles.